Buenas, les voy a presentar, les voy a compartir una explicación en relación al PowerPoint que tienen publicado ahí en el Classroom que les preparé. Vamos a hablar un poquito sobre lo que es el teatro griego. Nosotros sobre los griegos ya habíamos conocido lo que era su espacio, en dónde lo encontrábamos, qué importancia tenía el mar, qué era el oikos, qué era la polis. Y ustedes habían leído un poquito sobre una forma de gobierno que surge en la antigua Grecia, que es la democracia, en una de las polis, en una que se llamaba Atenas. Y ahora vamos a ver por qué era también tan importante para estos griegos el teatro. Acá tenemos la típica imagen de las dos caretas, las dos máscaras que representan a la comedia y a la tragedia. Vamos a empezar entonces a conocer un poquito de dónde surgía esto del teatro. Los orígenes lo vamos a encontrar como un rito religioso, ¿sí? En honor al dios Dionisio, que era un dios del vino y la fertilidad. Acá lo vemos representado al dios, siempre lo vamos a ver en una posición muy festiva, llena de otras personas, festejando, la presencia del vino va a estar, la presencia tanto del vino y de los olivos. Recuerden que nosotros vimos que en la región del campo los griegos cultivaban estos productos, así que siempre iba a estar presente en todas las fiestas. Acá lo tenemos coronado con hojas de laureles, ¿sí? Así que este dios es un dios más bien de la festividad, de la celebración, va a ser el origen del teatro. ¿Por qué va a ser el origen del teatro? Porque los primeros ritos teatrales van a aparecer en las dionisíacas. Las dionisíacas justamente eran fiestas dedicadas a este dios, en donde se representaba la vida del dios. De alguna manera se actuaba lo que era la vida del dios. Se danzaba, se cantaba, los varones se disfrazaban de Dionisios y de sátiros, que son seres mitológicos que son de mitad hombre, mitad cabra, ¿sí? Así que en estas fiestas que se hacían para este dios, empezaba a representarse, a disfrazarse, a bailar, a entonar coros, canciones, y empieza a ir surgiendo entonces lo que es el origen del teatro. Fíjense que acá en la imagen tenemos lo que sería una típica fiesta dionisíaca, ¿no? Una celebración a este dios. Acá lo tenemos, está ahí como panzón, todo tirado, está como medio ebrio, y los sátiros lo están sosteniendo. Ahí lo llevan, están como paseando arriba de un burro. Estas fiestas, acá tenemos otra representación de una dionisíaca. Tenemos aquí a un joven de la polis que se ha disfrazado, ¿no? Como el dios, fíjense, ahí tiene el racimo de vino, de uvas. Aquí, bueno, bebiendo vino, digamos, todas estas celebraciones así y festividades que nos remiten al dios Dionisio, y estas fiestas para este dios que justamente van a ser el origen de este encuentro para los griegos en torno a lo que va a ser el teatro. El teatro ya surge en Atenas. Surge en Atenas, ¿por qué? Porque ustedes, como leyeron en las polis y en la democracia, era muy importante la palabra, ¿sí? Entonces, el teatro es un rito no tanto como un espectáculo para ir a distraerse, sino que es un momento para encontrarse con los demás ciudadanos en torno a la palabra. No tanto en la palabra como para crear la ley, pero sí una palabra para ponerla en debate, para comunicarla con los demás, ¿sí? Reforzaban su relación con la polis. Recuerden que los ciudadanos, como nosotros vimos en lo que era este proceso que se iban compartiendo el fuego, los ciudadanos eran como hermanos, eran hijos de la polis, y entre ellos eran hermanos, porque compartían sus antepasados en el fuego. Por eso era muy importante que se reunieran, como por ejemplo en la celebración de las dionisíacas y en lo que es el avance de esas celebraciones, como va madurando en lo que es el teatro. ¿Sí? Un rito cívico, ya no tan religioso dedicado al dios Dionisio, sino un momento en cual los ciudadanos se reunían para reforzar su relación con la polis. Las obras tenían una función educativa, ¿sí? Formar ciudadanos y reflexivos con su comunidad. No es que la obra de teatro, voy a ir a la obra de teatro para distraerme, reírme, que también lo podía hacer, pero lo importante era formar ciudadanos. Recuerden que los ciudadanos, la polis, era súper importante porque creaban la ley, por lo cual era fundamental que los ciudadanos sean reflexivos y comprometidos. Y el teatro ayudaba para educar a estos ciudadanos, para enseñarles.
Se premiaba, se presentaban distintas obras de teatro y ganaba la que mejor usaba la palabra. Así que la palabra era muy valorada, como ustedes ya estuvieron leyendo en el texto de Democracia. Se invitaba a pensar. Los temas sobre los que trataban las obras de teatro podían ser política, venganza, la vida, el poder, el sufrimiento. Los temas de las obras teatrales eran, digamos, importantes. Eran temas que tenían que movilizar a los ciudadanos y que invitaban a pensar. Acá tenemos, por ejemplo, ciertas representaciones. Acá vemos un asesinato que puede representar una traición, ¿no? a un gobernante. Acá una mujer que la vemos en una posición media supliente, ¿sí? Tienen que ser escenas fuertes, que convoquen, ¿sí? No son obras de teatro como para distraerme y nada más, sino que tienen que ser obras que los hagan pensar a los ciudadanos. Muchos de los elementos que se usaban en estos teatros los vemos hoy en día también. Las máscaras, lo que es el protagonista, ¿sí? O sea, el primero en hablar. Las personas, los actores, que eran los hipócrites, de ahí deriva la palabra hipócrita, por ejemplo, ¿no? Sos un hipócrita, estás mintiendo, sos un actor. El coro, que generalmente estaba presente, sobre todo en las primeras obras de teatro, las que eran más cercanas a lo que era el rito religioso de Dionisio, estaba presente el coro. Y la orquesta, que obviamente, bueno, tocaba los instrumentos y representaba música, como nosotros vimos en la fiesta de Dionisio, ahí al principio del PowerPoint. Estaban todos alrededor del dios, bailando, disfrazados, tocando instrumentos musicales. Bueno, aparecen estos elementos de nuevo ya en el teatro. Las máscaras, que eran pesadas, también vale recordar que solamente los hombres actuaban. Recordemos que el teatro era un rito, tenía gran importancia, y ciudadanos 100% eran los hombres, ¿sí? Recuerden que las mujeres no tenían los mismos derechos que los hombres, no participaban en la palabra y en formar la ley, y cuando vimos eloicos, por ejemplo, vimos que estaban en el gineceo, aparte, separada de los hombres. Y en cambio los hombres sí tenían protagonismo en la vida pública. Acá tenemos máscaras, algunas representan a tragedias y otras a cómicas, ¿no? A comedia. Eran pesadas, se las ponían sobre la cabeza para cubrir el rostro del actor. Los coturnos, que eran como esta especie de tacos, justamente para hacer más alto y que la gente que estaba sentada más lejos los pudiera ver. Además también para resaltar la figura del protagonista en relación al coro y a los demás. Las representaciones principales van a ser dos. Por un lado, la tragedia, ¿sí? Y por el otro lado, la comedia. ¿Cómo distinguimos a las tragedias? ¿Cómo nos damos cuenta que esto es una tragedia? Porque las tragedias son aquellas en las cuales el protagonista no puede escapar de su destino. Por más que intente, tiene un destino establecido y lo va a cumplir. No puede escapar, por más que quiera. Es un destino trágico. El ejemplo es Edipo, que es el que ustedes tienen que leer y hacer el trabajito, la actividad. Después tenemos las comedias, que son críticas, ¿sí? Por ejemplo, Pluto es una comedia muy conocida. Ustedes capaz conocen Pluto por el personaje de Disney. Es el dios del dinero, de la riqueza, y se hace una sátira, una crítica a los ricos. Siempre las comedias se usaban como para criticar a elementos políticos o ciertos elementos sociales, mientras que las tragedias es como una purga, es como una liberación de eso a lo que no podemos escapar, como aceptarlo, ¿no? Aceptar nuestro destino trágico. Entonces, esas son las dos variantes que se presentaban en las competencias de teatro. Como dijimos, en una competencia, de todas las obras, la que mejor usaba la palabra ganaba, y ahí tenemos como dos variables. La arquitectura del teatro griego, nosotros cuando vimos la imagen de la polis, que fuimos marcando los distintos espacios, los distintos elementos que la conformaban, vimos que en un momento aparecía el teatro, que era súper importante. No podía no haber teatro, ¿sí? Porque dijimos que es un momento en el cual los ciudadanos se reúnen en torno de la palabra, les enseña a ser ciudadanos reflexivos y comprometidos, tenía como una función como una escuela, así que era fundamental ir al teatro. Tenemos acá las gradas, en donde se van sentando. A menor nivel social te sentás más lejos, y a mayor nivel social te sentás más cerca. La orquesta, que era el lugar en donde obviamente estaban los músicos que tocaban los instrumentos. Y el esquené, el escenario,
en donde se representaba obviamente la obra, ¿no? Y detrás del telón, en estos lugarcitos que tenemos acá, serían los camerinos, en donde se cambiaban, se preparaban los actores, entraban y salían de escena. Acá lo tenemos en forma de gráfico, ¿sí? El escenario, en donde van a estar los actores, la orquesta donde estaban los músicos, los instrumentos, y la grada donde estaban los espectadores, que parece como un Pac-Man, ¿no? Un Pac-Man que se está ahí comiendo un cosito. En el teatro griego antiguo, acá lo vemos, pero ya representado en forma de dibujo, ¿no? De ilustración. Fíjense que acá tenemos la entrada, ¿sí? La gradería, en donde se iban sentando los espectadores, que es medio parecido a lo que sería una cancha hoy en día, ¿sí? Una cancha es como un teatro, pero todo circular, digamos. Acá tenemos solo la mitad, la cancha va todo el círculo de graderías. En el 3, acá encontramos, bueno, lo que es el escenario, ven, ahí tenemos pintados lo que serían los fondos que usaban para las representaciones, y aquí encontramos, ven, la orquesta. Estarían tocando instrumentos de percusión, etcétera, ¿no? Que acompañaba con sonidos lo que se estaba representando en el escenario. Perfecto. Con esta una muy cortita explicación del teatro griego, de la importancia que tenía, entonces nos queda trabajar sobre la actividad que tenemos que hacer a continuación, que es entonces Edipo Rey, una de las tragedias más conocidas de la historia, que surge en Grecia y que seguramente habrán escuchado alguna vez, pero bueno, vamos a repasarla ahora conociendo esto. Ahora que estoy viendo este sujeto, miren, ahí tiene la máscara, tienes los coturnos, ¿sí? Los tacos, y acá vamos a tener el coro, etc. Perfecto, espero que les haya gustado y que hayan entendido algo, y si no, ponen de nuevo al inicio y vuelven a escuchar la explicación.